Bienvenidos a todos. Mi nombre es Cecilia Barahona, de Mayéutica Institución Psicoanalítica, representante en el CEP junto con el resto de las instituciones. Estamos muy emocionados y muy contentos hoy de estar acá. Es nuestra primera actividad de este ciclo del CEP, ya que habíamos estado esperando, pensando un poquito en que íbamos a poder hacerlo presencial, pero bueno, dadas las circunstancias, nos animamos por esta vía. Para los que no nos conocen, el Centro de Extensión Psicoanalítica inició sus actividades en 1984 con el retorno de la democracia en el Centro Cultural San Martín, al que hemos vuelto el año pasado y que nos puso muy contentos. El centro fue creado por analistas que, digamos, eran deudores de la enseñanza de Lacan y Freud, que provenían de distintas instituciones y que hicieron una apuesta a ofrecer actividades gratuitas, abiertas al público, digamos, un público no especializado, un público general, en una dependencia estatal. Por eso nuestras actividades son gratuitas y por sobre todo lo interesante del CEP es que hace lazo con la cultura, con invitados de distintas disciplinas, como pueden ser sociólogos, como hoy Juan, historiadores, profesionales del derecho, la literatura. Así que bueno, nos enriquecemos con otras disciplinas para seguir pensando y bueno, y tal vez seguramente nosotros enriquecerlos a ellos. El ciclo de este año se denomina Las pasiones humanas, rupturas e invariantes, y a lo largo de lo que resta del año, el primer viernes de cada mes, van a ir tomándose distintas temáticas. Esta vez la temática es odio, segregación y violencia, y las instituciones que participamos en el CEP y que trabajamos juntas son las instituciones amigas del Círculo Psicoanalítico Freudiano, de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, de la Cosa Freudiana, Testimonios, Institución Psicoanalítica, y Trilce, Institución del Psicoanálisis, y bueno, Mayéutica, Institución Psicoanalítica, a quien represento. Ahora le voy a dar la palabra a Andrea Cepeda para que les cuente un poquitito, digamos, la dinámica de esta noche. En principio lo que les voy a pedir es que apaguemos los micrófonos para que no nos superpongamos con los sonidos, ¿sí? Bueno, muchas gracias y esperemos que pasemos una linda noche. Gracias, Cecilia. Bueno, como Cecilia venía contando, la finalidad del CEP es acercar al psicoanálisis a la comunidad, poniendo en interrelación el discurso psicoanalítico con otras disciplinas. Para esto partimos siempre de un elemento disparador, que puede ser un libro, una película, una obra de teatro, que servirá como excusa o puntapié inicial para propiciar el diálogo. Para esta actividad hemos elegido la película Parasite, la cual consideramos refleja de un modo muy inquietante y conmovedor una de las pasiones que nos han interrogado: el odio y sus efectos, segregación y violencia. Hemos invitado en esta ocasión a Juan Pablo Susel, profesor y licenciado en Sociología, crítico de cine, quien escribe en una revista especializada llamada Hacerse la Crítica. Juan Pablo dicta además talleres de escritura en los cuales trabaja el cruce entre literatura y política. Le agradecemos muy especialmente por su interés en la actividad y por su apertura al psicoanálisis en general. Contamos además, como analista invitada, con la presencia de Gabriela Spinelli, miembro analítica de Mayéutica Institución Psicoanalítica, miembro del órgano de garantía y designaciones y actual coordinadora de la sección Enseñanza, quien se mostró muy entusiasmada con el tema que hoy nos convoca. La actividad se va a organizar del siguiente modo: vamos a proyectar una serie de escenas de la película, luego tendrá la palabra Juan Pablo y finalmente Gabriela. Lo que más nos interesa en el CEP, por supuesto, es la participación del público. Una vez finalizadas las presentaciones va a haber una ronda de preguntas, comentarios, y estas intervenciones van a ser coordinadas por Cecilia. Les pedimos que se mantengan silenciados hasta ese momento de las preguntas, y bueno, ahora sí, cuando quieran, podemos empezar con la película.
A ver, vamos. Esperen un chiquitín. Estas cosas de la tecnología y hacer cosas, ahí vamos. A ver, si no llegásemos a poder compartir, bueno, iniciamos directamente con Juan. Estamos ahí intentando, un segundito. Bueno, ¿cómo va? Bien, espérame un chiquitín, Juan, a ver si logro. Sí. Dale. Cecilia, yo la tengo acá, pero no me permite porque el host no permite compartir pantalla. Yo la tengo acá, sino para compartir. ¿La podés compartir? Pero no me permite el host. No, me tiene que habilitar para... Si me habilita a mí, yo la tengo acá. Lista. Ya estás habilitada, ¿eh? Estoy habilitada. A ver, un segundo. No, perdón. No lo puedo. A ver. No lo puedo abrir. No lo puedo abrir yo de acá. Hagamos un último intento a ver si me podés habilitar a mí y yo la comparto, y no, ya arrancamos. Sí, intentemos. Total, no hay apuro. Bien. Andrea, vos podés ponerme. No, yo no puedo. Yo no estoy habilitada. Solamente Daniela puede hacer eso. No, sí, Estás están las compartiendo, dos. Andrea. Están las dos habilitadas. André, estás compartiendo vos ahora. Sí, pero no es eso, perdón, no lo puedo abrir. Bueno, sacalo que probamos de nuevo desde acá. A ver. Un momento. Ahí está. Vení, por favor. Daniela, ¿vos me podés hacer a mí anfitriona? Compartir ahí. ¿Dónde está la película? Yo no encuentro la película. Un minuto. Por favor. Sí. Ahí está, lo encontramos. Un minuto. Ahí está, un minuto, por favor. ¿Podés? Sí, como dice Celia, no tenemos apuro. Un Sí, segundo. tranqui, tomemos el Tranquilo. tiempo. La tecnología tiene estas Es nuestra primera experiencia. cosas que sí, Así que sepan bueno. comprender. Perdón. A ver, Eli, ¿podés? Ahí. El de papá lo querés buscar ahí.
Un minuto, por favor, que estoy volviendo al mail. Ahí está, un minuto. Un segundo. Ahí está. Compartir. ¿Listo? No, está compartiendo, creo. ¿Dónde se la están viendo? ¿Se está viendo? Sí, ya se está viendo. Sí, se está viendo. Sí, pero Sí. está detenida, está detenida. Se ve, sí, está detenida la... Está, está la imagen, pero detenida en la frase ¿cuál es tu plan? Ahí va. Pone play, ¿viste? Ahí está. Ahora sí. Perfecto. 여기! 잡힌다! 잡히지? 이거 커피 나라 투지? 이 근처에 카페 새로 생긴 건가? 몰라, 나 안 잡히지. 이거 다시 한번 올라가봐. 얘들아? 되는 거야? 돼. 자, 그러면은 자, 카톡 한번 확인해봐. 피자 시대 연락 준다 그랬거든. 잠깐만. 여기 있네. 피자 시대. 와. 이것도 한번 보세요. 우리도 이 속도라면 오늘 중에 이거 다 끝낼 수 있을 것 같은데? 오늘 또 다 잡는 거죠? 이 사소한 거. 이게. 얘네 가리니? 뭐야? 그렇게? 요즘도 저런 걸 하네. 그러게요. 손을 닫아. 나도 봐. 공짜로 집안에 소독도 하고 곱등이도 없애고. 그래. 요새 곱등이 너무 많아. 내가 가자 그랬지? 닫을까요? 건강한 아가씨인데 일거리가 없으셔. 기정이도 그냥 집에 있냐? 학원 안 가고? 학원을 안 가는 게 아니라 못 가는 거죠. 귀엽지? 걔인가? 네가 가르친다는 거야? 박다혜, 고2. 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라, 영어. 그 뭔 소리야? 부잣집 과외야, 돈도 많이 줘. 왜 애도 착해. 나 교환학생 가 있을 동안 오늘 1시에 대기, 마루에서 이상 대기 중이다. 오버. 저 텐트 저거 빗물 안 새겠지? 저거 미즈 텐트잖아요. 괜찮습니다. 우리 아이 그냥 여기 숲에서 살까? 어? 여긴 텐트가 직방으로 보이니까. 그래. 그게 속편하겠다. 그치? 가성이 보면서 자요. 저놈 자식 그냥. 가만히 있어봐. 응? 야, 어디서 그 냄새가 나는데? 뭔 냄새? 김 기사님 스멜. 김 기사? 은은하게 차 안에 퍼지는 냄새인데 그 뭐라 그래? 노인 냄새. 아니야 그런 거 아니야. 뭐야 그거. 그 오래된 무말랭이 냄새. 전반적으로 많은 행동이 선을 넘을 때 날 듯하면서도 결국엔 절대 선을 안 넘거든. 그건 좋아. 인정. 근데 냄새가 손을 넘지 냄새가. 몰라. 아무튼 뭐 말로 설명하기 힘들고. 교우야! 야, 교우야! 창문 닫아, 창문!
아무거나 만지지 마. 여보, 나 확실히 떼진다인가 봐. 당신이 안 보여. 여보, 진승이 아니라, 아이, 진짜 좋은 분인데, 나를 별로 밀었어. 나 따라해봐. 충성. 야, 기호야. 뭐하냐, 거기서? 어? 오늘 하늘 완전 파랗고 미세먼지 제로잖아. 어제 비 왕창 온 덕분에. 그치? 뭐 그 덕에 캠핑 나가리, 가든 파티 콜. 전화위복이지 뭐. 그러니까. 비 안 왔으면 어쩔 뻔했냐고요. 그리고 선물은 절대 사오지 마. 진짜로. 맞다. 자기 미니 쿠퍼니까 그냥 우리 사고 왔네. 그냥 웃겨서. 올라가.
Bueno, ahora sí, después de este pequeño percance que tuvimos, le damos la palabra a Juan Pablo Susel. Bueno, ¿cómo andan? Nada, verla toda compactada es muy impresionante porque no te da como respiro, ¿no? Recién la volví a ver después de haberla visto hace varios meses, cuando fue el estreno, y volví a sentir lo mismo que sentí cuando la vi originariamente, que es más del olor, ¿no? Digo, es como medio un sentido común de la película, digo, lo repiten todo el tiempo el tema del olor, ¿no? Pero cuando yo la vi en el cine, en verano, me generaba mucha violencia, ¿no? Pensaba que uno de los temas de la película es la violencia y pensaba desde qué lugar se puede pensar la violencia que hay en Parasite, ¿no? Digo, esta cuestión puntual del olor que está todo el tiempo, que lo hablábamos con Gabriela cuando estábamos preparando la charla de hoy, que me lo recordó ella, bueno, nada, cuando la volví a ver recién me impresionó mucho. Yo vivía de chiquito en Dock Sud, en una casa donde 2x3 se inundaba, había sudestada. Entonces todo el tiempo esa recurrencia de la casa inundada y del olor, porque la ropa, claro, la tenés que tener todo el tiempo secando al sol para que se vaya el olor a la humedad. Entonces, cada vez que el señor Park le decía al señor King, ayúdenme si me estoy confundiendo con los apellidos, cada vez que le mencionaba eso del olor, a mí me parecía, era muy real, ¿no? Todo el tiempo la película transmite esta cuestión de hiperrealista, ¿no? Digo, y a la vez es una sátira, ¿no? Yo pensaba que Bong Joon-ho es un director que tiene 50 años y es uno de los directores más importantes del cine coreano en las últimas 2 décadas. Es un experto en la cuestión estética, en la cuestión de puesta de puesta en escena, ¿no? Y a la vez es muy virtuoso en esta cuestión de la hibridación de géneros, ¿no? Y me parece que en Parasite, que para muchos es su película más importante, en realidad en relación a la crítica no sé si es la película más importante de Bong Joon-ho, pero sí es la que le valió este reconocimiento a nivel mundial, ¿no? Digo, ganó el Oscar, ganó la Palma de Cannes. En esta película se nota mucho esta cuestión de los géneros, ¿no? De los géneros mixturados, ¿no? ¿Qué es Parasite? Uno diría, ¿es una comedia? La primer parte de Parasite pareciera ser una comedia, después pareciera ser una película de suspenso, es una película de terror, es gore, es ese terror relacionado con el tema de la sangre. En realidad me parece que lo que hace Bong Joon, hibridando y mixturando todos esos géneros, es reformular la idea de sátira social que en el cine está desarrollada desde hace muchísimos años. Cuando la vi, lo primero que recordé fue Feos, Sucios y Malos, que es una película de Ettore Scola de 1976, un año complejo para nuestro país, ¿no? Y es una película estrenada a mitad del año 76, y donde también cuando uno ve Feos, Sucios y Malos, lo primero en lo que uno piensa es qué personajes desagradables que son, ¿no? O sea, me parece que ahí hay una mención tácita donde nunca se especifica, pero me parece que se puede pensar desde la idea de sátira social, ¿no? Donde uno dice, al comienzo uno los juzga a los personajes, ¿no? O al comienzo uno siente como, lo charlé con algunos amigos cuando salí del cine, ¿no? Digo, pero ¿por qué le hacen todas estas cosas estos personajes? ¿Por qué los invaden, ¿no? Que sería como una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Por qué los invaden? La película no da ninguna respuesta clara,
pero sí me parece que trabaja todo el tiempo con el tema del contraste entre las clases sociales, ¿no? Entonces digo, desde la primera escena, ¿no? ¿Qué ven ellos? ¿Qué ve la familia invasora en la primera escena? Desde el ventanal, ¿no? Yo en la crítica que escribí para la revista hablaba de estos dos ventanales como dos representaciones metafóricas de estas dos clases sociales, ¿no? El ventanal de los King, creo que son los King, si me voy a fijar para no equivocarme, del ventanal de los King, ¿qué ven? Ven a alguien que está meando, ¿no? Están desde abajo, porque pareciera que está como medio en un... que está como en un subsuelo, ¿no? La casa de los Kim. En cambio, ¿qué ven los Park? Bueno, los Park ven un jardín hermoso, despampanante, ¿no? Digo, me parece que está todo el tiempo el tema de las clases sociales y cómo esa tensión se va resolviendo y hay como un increyendo de esa violencia. A mí particularmente, lo que menos me seduce de la película es el final. Ese pasaje al acto, ¿no? En donde se desencadena esa violencia, donde todos son víctimas, ¿no? Digo, me parece que ahí, entiendo la resolución en términos dramáticos, en términos argumentativos de Bong-joon, pero la verdad que me parece mucho más interesante todo lo anterior, ¿no? Digo, esa vinculación de la familia invasora con esos otros que ya estaban dentro de esa casa, que vivían en ese sótano, ¿no? Digo, esta tensión de clases donde están los que tienen todo, los que no tienen casi nada, y los que ya no tienen nada, ¿no? Porque digo, los que viven en el sótano ya están totalmente fuera. Y ahí sí me parece muy interesante el trabajo sobre la violencia que hace Bong-joon, porque, claro, ¿cuál es la pelea? La pelea que se desencadena es entre los que están excluidos totalmente del sistema y los que quieren entrar a la casa para no transformar. O sea, es como una especie de pelea de pobre contra pobre, ¿no? Y donde la clase alta, permítanme, pero soy sociólogo y no recurro a estas definiciones, ni siquiera percibe lo que pasa hasta el final de la película, ¿no? Digo, solamente percibe lo que sucede cuando se desencadena la tragedia. Entonces, nada, digo, eso me parece que es muy interesante. Yo pensaba en algunas películas, cuando estaba preparando la charla de hoy, vi una película argentina que se llama Los Dueños, es una película tucumana del 2013, no sé si alguno en esta sala virtual la vio, pero digo, también es muy interesante y también trabaja el tema del contraste entre clases sociales. En esta película argentina del 2013 ocurre algo muy similar. Hay una casa deshabitada donde la gente que trabaja en la casa tiene las llaves de la casa. Entonces, ¿qué hace? Está dentro de la casa, mira la tele, se come la comida, se come un salchichón, toma vino, y de repente cuando llegan los dueños de la casa, que cada tanto llegan, los tipos se van corriendo de la casa, ¿no? Y todo el tiempo lo que sucede en esta película, en Los Dueños, es esta tensión de clase. Eso me parece también interesante. Después también pensaba, la cuestión del grotesco, de la sátira social, me parece que Bong-joon también la utiliza en otras películas. En una película que se llama The Host, donde hay un monstruo. The Host es una película muy impresionante porque adelanta 14 años la situación de pandemia que estamos viviendo hoy en día. Es muy tremenda, es muy tremenda. Perdón, Juan, un minuto. ¿Se está compartiendo una pantalla? Alexandra. Sí, se está compartiendo una pantalla. La tratamos de bloquear, pero no. No pueden bloquear. Estamos Alexandra. Conociendo las vocales. Ahí me fijo. Si bloquean al usuario directamente.
No sé, ¿quieren que siga hablando? O... Ahí yo está, no ahí tengo está. problema. Ahí se arregló. Ahí la saqué ahora Muy que bien. vuelva a entrar. Ahí está. Bueno, les decía que en The Host, The Host es una película muy impresionante, la vimos hace poco, la volví a ver como para pensar un poco en la obra de Bong-joon en general, y en The Host también, hay escenas que son, la escena del refugio de Parasite es muy parecida a la escena del refugio de The Host. La diferencia en que en The Host el refugio sirve para escaparse de un monstruo marino que está matando gente, y el protagonista de la película es el padre de una nena que es secuestrada por ese monstruo marino, ¿no? Pero el refugio es una representación pensando en el tema de la violencia, ¿no? También es una forma de la violencia los efectos de la lluvia, ¿no? En esta idea que está todo el tiempo en la película, el contraste entre clases, porque uno dice, ¿por qué le hacen todas estas cosas malas los King a los Park? Y la verdad, en ese sentido yo no tengo una respuesta, porque yo no soy psicólogo, no puedo pensar en términos de no sé qué patologías tienen los King que hacen que hagan cosas que están mal. Lo que me parece que Bong-joon intenta pensar es que, también es medio básico, ¿no? Pero es el sistema el que está mal, ¿no? Es el sistema que hace que una persona... O sea, ¿cuál es el padecimiento de los Park antes la lluvia? Y bueno, hacer el picnic en su casa. ¿Cuál es el padecimiento de los Kim, que son los invasores? Bueno, perder todo lo que tienen, ¿no? Pensaba otras formas de la violencia, ¿no? El trabajo precario. El trabajo precario es una forma de la violencia, ¿no? En la primera escena de la película, los Kim están envolviendo pizzas, y después, en esa escena se resuelve, a los tipos los estafan. No, están mal envueltas, les dicen. No, así que no te voy a dar todo lo que te iba a dar, ¿no? Bueno, ahí también hay un modo de la violencia que opera ahí. El tema del olor, que les decía antes. Y también hay algo interesante que tiene que ver con cómo, están todas estas cuestiones que tienen que ver con la política, que tienen que ver con la ideología, pero también están las cuestiones estéticas que hacen de Parasite una película extraordinaria, ¿no? El plano final de la inundación, ¿no? Donde Bong-joon se levanta la cámara y vos ves ese plano que te muestra que la desolación no es solamente de los Kim, sino que es de muchos como los Kim, que son la gran mayoría, ¿no? Y después, no lo había pensado hasta que lo vi recién, ¿no? Pero es hermosa... porque pensaba esto, Bong-joon es un director de vanguardia, pero que no reniega de la mixtura de géneros, de los géneros clásicos, el policial, el terror, la comedia. En la escena final están todos vestidos como indios, ¿no? Es como una pelea, es el salvaje oeste, ¿no? En un punto. Y por el otro lado, las espadas también, ¿no? Hay homenajes por todos lados, ¿no? En términos estéticos, en términos cinematográficos, pareciera una escena que, podría ser una escena filmada por Tarantino, ¿no? Bueno, Bong-joon es un director muy... ha trabajado inclusive en Estados Unidos y ha hecho ficciones. Hizo una fábula ecológica que se llama Oshka, que es muy buena, donde hay diferencias con Parasite. Parasite es más oscura. En Oshka hay política, y la política salva a los personajes. Hay unos militantes pacifistas, ecologistas, que son muy graciosos, pero son la política. En Parasite pareciera no estar la política, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve todo? Se resuelve por medio de este pasaje al acto, por medio de la violencia, y obviamente la violencia termina mal. Lo otro que pensaba cuando me invitaron a dar esta charla es... Parasite es la última gran película pre-pandemia, ¿no? Las últimas dos grandes películas pre-pandemia son The Joker y Parasite, ¿no? Y yo pensaba, si un arqueólogo, un historiador, dentro de 100, 200 años, hiciera un estudio cultural acerca de, no sé, las representaciones cinematográficas en el mundo de la pandemia, diría, pero mirá qué mundo de mierda había antes o sea, en el mismo momento en el que se desencadenó la pandemia, ¿no? Un mundo en donde
los pobres no tienen nada, los ricos tienen mucho. Digo, es un mundo que es, esa también es una forma de la violencia, ¿no? Yo tengo una deformación profesional a ver esas cosas porque soy sociólogo, pero digo, es un mundo muy injusto, es un mundo muy desequilibrado, ¿no? Entonces, digo, me parece que Parasite condensa todo eso, ¿no? Como The Joker, ¿no? Digo, The Joker también es una película muy tremenda de cuando el protagonista ejecuta al comediante, se transforma en una especie de héroe, y yo pensaba, también volví a ver esa escena hace pocos días, y la escena en la que el protagonista del Joker va en el taxi y él ve todo lo que está pasando en esa ciudad que se está como incendiando, ¿no? Digo, también es una escena que vos podrías decir, che, pero es real, es ficción. Digo, prendés la tele y ves las protestas en Estados Unidos, esta idea de anarquía o de un capitalismo tecnofinanciero que no logra, digo, que no surge nada que controle a esa lógica en donde solamente importa la ganancia, ¿no? Digo, me parece que los protagonistas de Parasite son todas víctimas de ese sistema deshumanizado. Y me parece que en relación a ese sistema deshumanizado, y uno diría, y es lógico que termine mal. ¿Por qué tendría que terminar bien? Eso, no sé, digo, vuelvo, la idea del trabajo precario de los protagonistas, ¿no? Digo, ¿por qué si no se puede, o sea, cuando uno se integra y logra entrar en esa familia, ¿por qué no va a meter al resto? ¿Por qué no debería entrar el resto? O sea, ¿por qué no querría entrar el resto? Si tienen comida, o sea, se aseguran un pasar muy precario, muy inestable, pero que, digo, en ese sentido también es parecido a los dueños, ¿no? Digo, bueno, comen. O sea, hay gente que no tiene para comer. Digo, a ver, no estoy haciendo un elogio no sé, de una práctica delictiva, pero digo, me parece que es lógico pensarlo en ese sentido, ¿no? Eso. Bueno, muchísimas gracias. Le vamos a dar la palabra ahora a la analista invitada, Gabriela Spinelli. Gaby, está silenciada. Tenés que desilenciarte. ¿Ahí está? Ahí está bien. Ah, bueno, les estoy agradeciendo, Andrea, Cecilia, mis colegas de Mayéutica que nos representan en el CEP, a todos los colegas del CEP que sé que estuvieron trabajando un montón para que esto sea posible, y bueno, también por supuesto a mis colegas de Mayéutica que confiaron para que hoy los representara conversando con todos ustedes acerca de esto, en este espacio que, como les contaba Cecilia, es muy querido para todos los psicoanalistas que formamos parte, porque realmente tiene una significación para todo lo que es el psicoanálisis que realmente nos pone muy orgullosos. Como decía Juan Pablo, es como un poco imposible empezar a hablar sin hacer una mención al contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Les contaba Cecilia al principio que este encuentro estaba programado para el mes de marzo, y bueno, estamos aquí, septiembre, y en estas condiciones, que son las que podemos y que las estamos aprovechando, pero bueno, claramente es un golpe muy tremendo para todos. Yo había pensado unas cuantas cosas allá por marzo, y claramente que no son las mismas cosas que pienso hoy, por supuesto, porque ocurrió, en realidad está ocurriendo, ¿no? Este suceso llamado pandemia, que realmente, como lo estamos transitando, no sabemos
a dónde nos va a conducir, pero sí me parece que, de hecho, no sé si cambió el mundo, ni si va a cambiar el mundo, pero sí me parece que hay ciertos paradigmas que ya no se sostienen y que ya no nos sostienen. Ahora en un rato voy a ver si hablo un poquito de esto del paradigma moderno. Pero bueno, el marco de las reflexiones y de las preguntas que traigo para compartir con ustedes, por supuesto que, bueno, sí, como Juan Pablo decía, que él hablaba como sociólogo, y bueno, yo hablo desde mi práctica, que desde hace 30 años es el psicoanálisis, así que, bueno, si tengo que empezar por el principio, tengo que empezar por Freud, por supuesto. Y ustedes saben que en una carta del año 1914, él le contaba, le explicaba a su interlocutor que esa guerra, hablando de la Primera Guerra Mundial, le daba la oportunidad de recordarle dos de las tesis que son tan fundamentales como resistidas del psicoanálisis. Una, que los impulsos malignos de la humanidad no desaparecieron, sino que persisten a la espera de las ocasiones propicias para desarrollar su actividad. Y la segunda, que nuestro intelecto es débil y dependiente de nuestras pasiones. Bueno, este pequeño recorte es un poco el eje de lo que yo quiero compartir con ustedes. Pero volviendo a las cuestiones del contexto, porque me parece que son importantes, allá por el mes de marzo, una noche me encontré con un documental donde la actriz Geena Davis estaba hablando de un proyecto que está desarrollando en Hollywood, donde aborda cuestiones que son muy próximas a todo esto de la segregación y la violencia, y ella decía algo que a mí me quedó en la oreja, ¿no? Ella decía que el cine no refleja la realidad, sino que junto con los medios de comunicación masiva modelan las percepciones de los grandes públicos. Esto por un lado. Y en lo que hace el contexto, otra cuestión fundamental que también la mencionó Juan Pablo, que es esta aparición casi al unísono de Parasite y de Joker, que bueno, son películas enormes, con todas las aristas, las posibles lecturas, las simbologías, pero bueno, como decía, no me invitaron a analizar la película, sino a usarla como puntapié para hablar de estas cuestiones del odio, la segregación y la violencia, pero sí se me hace imperioso compartir con ustedes una pregunta que a mí desde el día que las vi, me está dando vueltas y que incluso la comenté con Juan Pablo cuando conversamos. Porque estas películas nos muestran condenados por una historia de segregación, víctimas de una sociedad que los termina transformando en eso que siempre vio en ellos. Entonces yo digo, ahí, ¿no se desliza algo? ¿Vieron cuando Juan Pablo les decía que a él lo que menos le había gustado era ese final? Me parece que lo que aparece en ese final no es algo como de una especie de destinación del excluido a ser monstruo, como de una malignización de la pobreza y de la marginalidad. Se terminan convirtiendo en asesinos, ¿no? Digo, no sé si importa mucho que Hollywood ponga sobre la sociedad el mea culpa. A mí igual esa cuestión me pica en el oído, ¿no? Esto que tomo de estos dos lugares, ¿no? De que tanto Hollywood, los medios de comunicación masivos, no proponen solamente ideales, lo cual no sería poca cosa, sino que moldea procesos de pensamiento, me permite articular lo que es mi pregunta central, que es, ¿qué nos parasita? ¿Qué nos parasita? En los últimos meses estuve revisitando unos textos de Bifo Berardi, que es un pensador con quien yo no estoy siempre de acuerdo, pero con quien sí me gusta reflexionar, porque no es de esos que pretenden hacer predicciones, ¿no? Sino que nos habla de lo que nos está pasando. Y él me recondujo a la lectura de un escritor muy polémico, llamado William Burroughs, que a fines del siglo pasado, en un libro que se llama La Revolución Electrónica, escribió lo siguiente. Escuchen. El lenguaje es un virus.
que en tanto tal no ha sido creado por el hombre, sino que lo ha invadido y vive en él como un parásito. Se reproduce e infecta a otros mediante un proceso que los lingüistas llaman adquisición del lenguaje y que puede incluso matar. Como me dedico al psicoanálisis, me gustó poner esta cita en relación con otra, muy breve, que también está en ese mismo libro, pero que le escribe Carlos Gamerro en la introducción, y él se hace esta pregunta que yo les comparto, y la contesta. ¿Se puede combatir a la palabra con palabras? No hay otra manera. Bueno, ahora volviendo un poco para situar estas cuestiones, ¿no? De lo que hace a nuestra época y al odio, la segregación y la violencia. Digo, podemos estar de acuerdo, creo más, menos, en que algunas de las características de nuestra época son los cambios permanentes y veloces, el auge y el empuje al consumismo, esta alianza, ¿no?, de la ciencia y la técnica con el sistema económico, que generan siempre nuevas necesidades, produciendo demandas a las que ofrecen permanentemente nuevos productos comerciales, para colmar esa necesidad que, como está en permanente recambio, se reabre fugazmente por la obsolescencia. Esa es la base de que el sistema siga funcionando, de hecho, ¿no? Entonces, esta insistencia en la instantaneidad, la vorágine, la fugacidad, la exaltación del éxito y de la competitividad, que ahora pareciera que hasta se ha transformado en una medida de éxito personal. Digo, el ritmo de nuestro mundo contemporáneo tan vertiginoso pareciera que no garantiza ninguna perdurabilidad. Y acá me acordé de aquello que decía Freud respecto de qué es lo que ocurre cuando el trono y el altar peligran. Él utilizaba esta metáfora del trono y el altar para decir de aquellas cosas que nos dan cierta sensación de permanencia y de perdurabilidad, ¿no? Decía, bueno, cuando el trono y el altar peligran, lo que aparece es el pánico. Como cuando el niño pequeñito descubre que mamá y papá no pueden ni saben todo. Entonces, ¿qué pasa si llevamos este peligro de la ausencia de garantías al plano social? Todos conocemos cuán potente y cuán eficaz puede ser en la política la explotación del miedo, ¿no? De hecho, llegan a generar más preocupación por la seguridad que por la prosperidad. De ahí algo que se ve muy bien en la película, que es la segregación residencial de los ricos en las sociedades de Occidente, que, bueno, que todos conocemos, ¿no? Entonces, ¿de dónde obtener cierta estabilidad, cierta perdurabilidad para no vivir en permanente pánico? Algo que me parece que puso de manifiesto este episodio COVID es que está haciendo tambalear una de las ilusiones que parecían más firmes, ¿no? Con ilusiones no digo lo ilusorio, sino eso en lo que necesitamos creer porque se funda en nuestros deseos, ¿no? Bueno, una de las ilusiones más firmes que me parece que se está desmoronando es que mediante el discurso de la ciencia podríamos llegar a alcanzar hasta casi la vida eterna, ¿no? Ni siquiera la juventud eterna, sino la vida eterna, ¿no? Parece que no. Así, y en esta línea, como vengo pensando, me parece que en este sentido todos somos parasitados por esta ideología que asocia el consumo y la felicidad, que está transmitida obviamente por este discurso en el que estamos todos inmersos, ¿no? Ahora, ¿cómo? Bueno, creo que justamente porque lo que nos parasita es el lenguaje. ¿Y qué quiere decir esto? Como yo lo entiendo, y con esto vuelvo a Freud, que no somos dueños de nuestra morada, que nuestro yo no domina ni nuestro pensamiento ni nuestros sentimientos,
Y por más que esto sea de circulación en el discurso corriente, me parece que no deja de generar muchas resistencias, ¿no? Digo, yo hace pocos días veía en una de estas películas de plataforma, una película sobre Churchill, ¿no? Entonces Churchill tenía que ir a un encuentro político como trascendental, y estaba muy nervioso, y le dice a su mujer que está muy nervioso, y ella le dice, dándole un beso, le dice, sé tú mismo. Y es muy linda esa escena, porque él se da vuelta de darle el beso y se enfrenta con una pared donde tiene un montón de sombreros, ¿no? Sus sombreros. Entonces, mirando los sombreros, se pregunta, ¿y cuál yo debería ser hoy? Bueno, ni hay un yo, ni ese yo domina, sino que estamos todos parasitados. Los psicoanalistas decimos por la palabra del otro, es decir, por las palabras, por los discursos, por los modos de relación en los que vivimos, por nuestra familia, nuestra sociedad, nuestro idioma, nuestra historia. Y esas palabras de las que dependemos y que nos conforman, nos son impuestas, en el sentido en que ya antes de aprender a hablar, otros nos han hablado, nos han pensado, y de alguna manera u otra nos han deseado. Y en un sentido más general, y también más freudiano, también estamos parasitados por el sueño del paraíso, ¿no? Yo pienso que no nos creamos que por haber cedido en alguna medida el peso de la religión en nuestras sociedades modernas, ha cedido la religiosidad, ¿no? El ser humano necesita creer que algo va a colmarlo. Y de algún modo me parece que es lo que vemos en la actualidad, esto que les hablaba, del discurso de la ciencia, aliado inquebrantable del sistema económico, parecía todopoderoso. Porque además, vieron que escuchamos de los ideales, que no hay ideales, la caída de los ideales. A mí me parece que no es verdad que no haya ideales. El tema es cuáles son los ideales, ¿no? Me parece que lo que ocurre es que hoy encontramos ideales que están más mediatizados, ¿no? El ideal de bienestar, de belleza, de juventud, a lo cual se propone como vía el consumo de lo que mi maestro Roberto Harari llamaba fetiches sociales, celulares, cirugías, medicamentos, hasta líderes, que vienen a decir, no es verdad que el trono y el altar peligran, quédense tranquilos un rato, ¿no? Pero ya en 1927, en un ensayo que realmente es impresionante, que se llama El malestar en la cultura, Freud escribía, ¿no?, que los seres humanos habían llevado tan adelante el dominio sobre las fuerzas de la naturaleza que era de esperar que en algún momento les iba a resultar muy fácil exterminarse unos a otros hasta el último hombre, ¿no? Y en ese mismo ensayo se pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto ser felices a los seres humanos? Y él ahí da 3 respuestas, ¿no? Dice que lo que ocurre es que a los seres humanos nos amenaza el sufrimiento desde 3 lugares. Desde nuestro cuerpo propio, que es un cuerpo frágil y destinado a la disolución, que no puede prescindir del dolor y de la angustia como señales de alarma. Desde el mundo exterior, que puede abatir las furias de la naturaleza sobre nosotros y hacernos sentir insignificantes, pero fundamentalmente desde los vínculos con los otros seres humanos, es decir, desde lo social. Porque las normas que regulan los vínculos entre los hombres son insuficientes. Ya en un rato veremos insuficientes para qué. Y también en relación con estas cuestiones de la ciencia, él con lo que eran los adelantos que él consideraba fabulosos, por ejemplo, da el ejemplo del teléfono, ¿no?, que era fabuloso en ese momento, dice que igual esa creencia de que por medio de la ciencia vamos a poder someter a la naturaleza y precaver nuestro sufrimiento,
igualmente, aunque eso se lograra, se muestran insuficientes, porque no nos hacen más felices. Y eso otro tanto ocurre con el malestar que proviene de lo social. Porque acá me parece que es importante recordar algo, que es cómo nos conformamos, cómo se conforma un sujeto, ¿no? Digamos, en principio no hay una diferenciación entre adentro y afuera, sino que lo que es nuestro aparato psíquico, lo que es nuestro yo, se forma justamente segregando, expulsando todo aquello que puede llegar a generar displacer. Entonces, a un yo así formado se le contrapone un afuera que contiene todo eso ajeno y amenazador que expulsó de sí mismo. Entonces acá recordemos que eso no es que ocurrió de una vez y para siempre, sino que esto es el modo en que nosotros funcionamos, ¿no? Y me parece que esto también nos permite pensar algo que la historia nos muestra con tanta claridad, que es que la convivencia entre seres humanos solo se hace posible cuando se aglutina una mayoría que puede ser más fuerte que los individuos aislados, ¿no? Entonces, este paso tan fundamental lo que requiere es la renuncia a los impulsos hostiles. Y justamente esta renuncia es lo que está en la base de toda la hostilidad con la que todas las culturas tienen que luchar. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿No? Y Freud hace el siguiente análisis. El modo de mantener la cohesión entre un grupo social es estableciendo identificaciones, vínculos amorosos entre ellos. Pero justamente como el ser humano no es ni más, ni manso, ni dócil, ni amable, a veces esto no es suficiente, y ese prójimo no es alguien solo que puede ayudarlo, sino una tentación para satisfacer en él la agresión. Entonces, esto ¿cómo? Tiene una especie de resolución que es la siguiente: siempre formar grupos más pequeños, los cuales cohesionarse y generar un afuera donde se pueda hostilizar a los extraños. Entonces ahí dos pájaros de un tiro se mantienen juntos y tienen hacia dónde dirigir esa agresividad que es tan difícil de resignar. Bueno, para concluir, que ya me están diciendo que es el tiempo, porque creo que esto, a este punto quería llegar para decirles por qué para mí esta no es solo una película de lucha de clases. A mí me gustó tomar algo que trabaja Lacan en la década del 70, donde él, se los voy a hacer muy breve, pero él lo que toma es el ejemplo de los campos de exterminio nazis como precursores de un tipo de lazo social al que él llamó concentracionario, ¿no? Y este lazo social se caracteriza, él lo toma justamente los ejemplos de los relatos de los campos de concentración, por un envilecimiento sistemático del ser humano, que no era solamente que los nazis los martirizaban, sino que se explotaban los antagonismos entre los mismos desheredados, sus rencores, sus odios. Entonces, lo que Lacan iba diciendo ya en aquel momento, que cuanto más pretendemos universalizar, hoy diríamos globalizar, borrando las diferencias, más marginación se genera. Bueno, ¿cómo hacemos? Y ahora sí, listo, termino, pero no quiero que parezca que esto es tan desolador, porque de hecho no es desolador. Creo que solamente lo que importa es que tengamos en cuenta a qué nos enfrentamos para saber cómo hacer con eso. Y me parece que justamente los que nos dedicamos al psicoanálisis entendemos que a lo que está hecho con palabras solo se puede, por medio de la palabra, tratar de hacer otra cosa. Y esto es lo que Lacan nos enseñó, que justamente con esos significantes que nos parasitan se puede hacer otra cosa. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias Gabriela, muchas gracias Juan. Bueno, ahora vamos a abrir un espacio de interlocución
para lo cual les vamos a pedir que levanten la mano. Vieron que, no que levanten la mano así, porque somos casi 300 personas, y entonces no voy a llegar a verlos, pero ustedes tienen la opción, hacia la derecha abajo, hay una opción que se llama levantar la mano. Esto va a ir haciendo el mismo suma es el orden en que se fueron levantando, y cuando yo los nombre, los que les vamos a pedir es que abran sus micrófonos y cuando finalicen lo apaguen, ¿sí? Así no nos acoplamos. Y también les vamos a pedir, bueno, si pueden ser intervenciones breves, ya que somos muchos y seguramente van a dar ganas de participar. Así que, bueno, en la medida de lo posible, que no excedan los 2 minutos. Bueno. Digamos, no por chat, sino por manito. Me parece ahí que está Cacho Palma. Bien. A ver. Sí, Cacho Palma. Buenas noches. Hola, Gracias. Cacho. ¿Cómo le va? Gracias, Gabriela. Gracias, Juan Pablo. La película es muy conmovedora y escucharlos a ustedes lo es más también. Es decir, nuestra práctica, como vos decías, Gabriela, todos los días nos hace palpar, estremecernos con lo real. Y a veces el cine lo logra muy bien como esta película. En principio, yo creo que la película empieza bien en ese lugar de lo real. Yo creo que el olor, al que hace muy buena referencia Juan Pablo, es un olor que porta lo real y que me hizo acordar, bueno, hay muchas referencias al nazismo, y creo que Gabriela vos terminaste con eso, y quiero detenerme un poquito en este espantoso fenómeno del nazismo. Ustedes seguramente recordarán esa película memorable, del amigo del pijama a rayas, 2 niños, uno en un campo de concentración y otro hijo de un jerarca nazi, que se encuentran a través del alambrado. En un momento hay un oficial que representa bien el modelo idiotizado por el nazismo, que hace un comentario, están los hornos crematorios que largan olor, y este hombre dice, este animal imbecilizado, dice, huelen peor que cuando están vivos. La mamá del niño protagonista que escucha esto se estremece porque no entiende de qué está hablando. Bueno, y habrán visto que, y ustedes tuvieron la buena idea de volver a ponerlo en este compendio que hicieron de la película, el tema de las cucarachas, los insectos, aparece de entrada. Es más, a nuestros protagonistas los fumigan. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que está proponiendo el director? Nuestros protagonistas de entrada son fumigados, ¿sí? Como son fumigados nuestros niños con Ristalina, por ejemplo, ¿sí? O como somos fumigados acá en Rosario quemándonos la naturaleza que tenemos enfrente, en las islas. Y entonces, volvemos al nazismo, estos grandes precursores de la humanidad que son los escritores. Kafka habla del hombre que se levanta una mañana y se ha transformado en una cucaracha, metamorfosis. La misma palabra que usa Kafka es la que usaron los alemanes para designar a los judíos. Los judíos eran esos insectos, ¿sí? Entonces, me parece que, como dice Juan Pablo, hay un mal en la película, pero el peor mal de la película no es la de estos pobres desesperados, ¿sí? Sino que es el mal anónimo, el mal que no aparece con un protagonista claro que sostenga el mal. Tal es así que la clase alta, voy a tomar la expresión de Juan Pablo,
son de una banalidad absoluta. Por eso recuerdo a Hannah Arendt, la banalidad del mal. Es decir, viven en un mundo también idiotizado, imbecilizado, comprando cuestiones norteamericanas como si fueran la garantía de algo. Entonces creo que el discurso nos parasita, pero el discurso nos humaniza. El problema es que el lenguaje ese atenta contra lo humano cuando aparece dislocado por dos elementos. El discurso capitalista que rompe el par ordenado y hace que la imbecilidad o el anonimato nos gobierne, es decir, siempre hay intermediarios, nunca se sabe quién da las órdenes. Distinto a Hitler o Eichmann, ahora no se sabe quién da las órdenes o dónde está encarnado el mal. O sea, nosotros vemos como en el género teatral argentino grotesco, vemos el grotesco criollo, que les recomiendo, es un buen tiempo para leer a Armando Discépolo, por escuchar a Discepolín. Vemos a los que reciben las cachetadas, no podemos saber de dónde vienen las trompadas, de dónde vienen los golpes, solamente los recibimos y atendemos todos los días a quienes reciben las cachetadas. Entonces, creo que se trata de esa, ya termino, descomposición del discurso capitalista. ¿Y qué pasa con el discurso? ¿Por qué el lenguaje puede ser solamente parasitario y quedar atrapado en un goce parasitario? Porque se holofrasea. Es decir, no está ese intervalo, no está ese acabamiento de la palabra que hace a la transformación, al cambio, que hace, y vuelvo a citar a Hannah Arendt, a la condición humana. Y perdone por la extensión, acá termino. Gracias. Gracias. Zulema Labrota. Zulema, no te escuchamos. Aunque estás con el micrófono activo. No sé si habrá algún problema ahí de sonido, Zulema. Bueno, tal vez hasta revisar esto le damos la palabra a Enrique Tenenbaum y después volvemos a ver si se solucionó. Bueno, gracias. Zulema, vas a tener que esperar un par de minutitos. Bueno, agradezco tanto a Juan Pablo como a Gabriela las exposiciones, y en particular a todos los colegas que llevan adelante este nuevo momento del CEP, que nació con la vuelta a la democracia y que subsiste, por suerte. Y también celebro la elección de la película, porque como nos han contado y han desarrollado sus exposiciones Juan Pablo y Gabriela, está al orden del día, digamos. ¿En qué sentido? Lacan decía que el artista nos lleva a la delantera, y esta película, la realidad la resignifica la ficción de esta película, con cuestiones absolutamente actuales, ¿no? Juan Pablo decía que es la última gran película antes del comienzo de la pandemia. Porque con la pandemia tenemos unas consignas que son, por ejemplo, quédate en casa. Y la cuestión de en qué casa vive cada uno hace que cada uno pueda vivir esta pandemia de una manera muy distinta, o que tenga que vivir de una manera muy distinta. El trabajo precario, la precarización del trabajo para algunos y la disponibilidad de cierto margen de dinero para otros, hace que no sea lo mismo solventar este periodo para unos y para otros. El comienzo de la secuencia que ustedes recortaron comienza justamente con la búsqueda de dónde hay señal de Wi-Fi, colgados al Wi-Fi de los vecinos, y hoy se discute si Internet tiene que ser un servicio esencial o no, por ejemplo, ¿no? Pero la otra cuestión que ubica la película, que ubica algo que el cine no puede brindar por ahora, que es que en las salas de cine los olores no están presentes, pone el olor en el centro de la diversidad de clases, o de la lucha de clases, o de la diferencia de clases, y este virus, justamente, que se lo llama tan democrático, uno de los síntomas es la pérdida de la capacidad del olfato. Pero ¿a qué voy con esto? ¿En qué nos concierne a los analistas todo esto? Gabriela decía que recordaba cómo Freud ubicaba las tres amenazas, ¿no?, que tenemos los seres humanos, los que estamos parasitados por el lenguaje. La amenaza de la naturaleza, del cuerpo propio y del lazo con los otros. Y en la película, en el recorte que han hecho,
se ubican justamente estas tres cuestiones, que son las que se ponen de manifiesto en la clínica que sostenemos en estos momentos. ¿Qué pasa con la casa de cada cual? ¿Qué pasa con el trabajo de cada cual? ¿Qué pasa con el lazo social de cada cual? ¿Y qué pasa con el cuerpo de cada cual? Y en este sentido, me parece que lo que Gabriela situó al final, que es el lugar de la creencia, me parece que la creencia, que tiene que ver con todas estas amenazas, está puesta en cuestión. Y es allí donde nosotros podemos tener una incidencia muy particular. Bueno, muchas gracias. Gracias, Enrique. Zulema, ¿pudiste arreglar? No lo sé. Ahí te escuchamos, Ah, sí, bueno. te escuchamos. Bueno, perfecto, porque apagué la cámara, a lo mejor ese era eso. Puede ser eso. En parte adhiero a ciertas cuestiones que planteó Cacho Palma, salvo que el nazi, que era capaz de semejante enunciado, no era precisamente un animal. Porque justamente los animales son los únicos seres, digamos, del universo que son incapaces justamente de violencia, son incapaces. ¿Por qué? Porque precisamente no están habitados por el lenguaje. Inclusive Gaby hacía referencia, creo que era a la respuesta que Freud le da a Einstein en ese texto, ¿Por qué la guerra?, digamos, en esa carta. Y él hace justamente una cuestión, digamos, plantea una cuestión, que es que la guerra, en cierto modo, la considera, por lo tanto, como inherente a la existencia, digamos, a la propia existencia de la humanidad. ¿En función de qué? En función de la existencia de la pulsión de muerte, que vuelta hacia afuera, digamos, se constituye en pulsión de destrucción. Por eso me parece que justamente la película en sí, más allá de los diferentes planos donde la violencia se ejerce, que por otra parte la violencia es diversa, y la violencia no es lo mismo que el odio, y el odio, digamos, sí puede tener que ver con la segregación, y por supuesto que el odio no necesariamente está ligado a la violencia. Uno diría, un torturador, por ejemplo, no necesariamente odia a su víctima, de la misma manera que pasaría con un sádico, por ejemplo. Bueno, de modo que me parece que la película es una especie de gran metáfora para plantear que más acá o más allá justamente de las diferencias de clase, hay algo que, como nosotros decimos, que existe, es decir, que de alguna manera está en todos, pero al mismo tiempo tiene un cierto orden de estar como por fuera nuestro, como lo es el lenguaje que nos constituye. Es decir, que nos trasciende y que está inclusive separado un poco de nosotros. Por eso me parece que hay un más allá de lo particular. Porque fíjense que yo podría decir que en realidad siempre hay bichos pestosos, incluso hasta los más pobres. Hasta los más pobres, los más miserables, pueden llegar a tener, digamos, como objetos a otros seres que están más aún por debajo de ellos. Por eso me parece que hay algo, digamos, que no se trata solamente de un sistema injusto, se trata en todo caso de que hay algo de la violencia que uno podría decir que tiene este carácter de lo real, justamente porque es algo que proviene del lenguaje, pero que sin embargo es algo con lo cual el hombre puede hacer a veces más o menos. Podríamos decir que cuando decía esto, Gaby comentaba esto de que, claro, renunciar a los impulsos hostiles por allí puede llevar justamente a hostilidad, y cómo los grupos se encierran, digamos, entre sí para segregarse justamente del resto, de lo distinto y de lo otro, con lo cual la única posibilidad, a mi entender, es que justamente haya lazos amorosos a partir de que cada humano, cada grupo, pueda hacerse cargo justamente de esta existencia que es lo inherente a la humanidad. Por eso a veces la desilusión que tenemos respecto de todos los males, porque si dijéramos no es solamente la pandemia que habrá nacido de un virus que se escapó del laboratorio de Wuhan, habrá sido, pero y Beirut, y los refugiados sirios,
y así siguiendo, ¿no? Digamos, y las miserias terribles del África. Entonces quiere decir que hay cosas que van más allá de los sistemas políticos o de la lucha de clases. Y yo creo que esa es justamente la pertinencia también de nuestro pensamiento psicoanalítico, es decir, cómo hacer justamente para ir más allá de eso y no caer justamente ni en la banalización, ni tampoco en una especie de melancolización que nos lleve al exterminio. Bueno, nada Bien. más, gracias. Muchas gracias, Zulema. Celia, Roca. Celia, Roca. Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por las presentaciones y además compartir la alegría de estar nuevamente con la actividad del CEP después de tanto tiempo de interrupción por la pandemia. Pero bueno, breve porque así dejamos lugar, que supongo que hay un montón de otras preguntas alrededor. Quería, en la misma línea que recién se planteaba, una cuestión en relación a la causa, digamos, a la pregunta por la causa. Por un lado, bueno, está esta cuestión del lenguaje como virus, ¿no? Que nos acecha, que nos invade, pero eso nos llevaría, digamos, en realidad a otra pregunta, porque antes Se cortó el audio. Se cortó el audio y no la veo a ella. Bueno. Como si se hubiera ¿Ahora caído. se escucha? Ahora sí, Celia, perfecto. ¿Se escucha ahora? Te escuchamos perfecto. ¿Se escucha? Te escuchamos súper bien. Quería decir, para abreviar, que sí, bueno, que antes uno podría preguntarse cómo es posible este mundo con la injusticia, todo lo que esta película muestra de ese modo tan brutal, ¿no? Y que termina en el exterminio de todos contra todos. Con la sutileza la película de que uno no puede decir exactamente quién parasita a quién vive a costa de quién. Digamos, la cuestión de localizar lo que parasita y dónde parasita no está tan situado en un lado o en otro. Entonces me preguntaba, siguiendo la película y el final, que es lo que comentaban que menos le gustaba, que en realidad ahora la pregunta que podemos hacernos y que tendríamos que poder responder es ¿qué es lo que hace que aún no nos hemos exterminado completamente? ¿Qué es lo que hace que esto que la película trae y ese final no sea lo que efectivamente arrasa con la humanidad? ¿No? Me parece que tal vez invierto la cuestión e interrogo, digamos, aquello que permite vivificar las relaciones y pacificarlas también. Bueno, eso por ahora. Gracias, Celia. Edgardo Feinsilver. Bueno, buenas noches. Quiero decirles que yo tengo hace ya mucho tiempo fijo en la pantalla la imagen de Juan Pablo Susel, al que saludo. No sé por qué, no veo a todos los otros, pero bueno, le voy a hablar a Juan Pablo y también a los otros. En principio quiero saludar y felicitar a toda la gente del Centro de Extensión Psicoanalítica que nos ha devuelto a un lugar que siempre consideramos importante, por eso la creación del CEP, ahí en el año 83, 84, y ahora digamos que ha vuelto. Quiero ser breve, quiero decir tres cosas en cuanto a lo que...
De Juan Pablo Susel quiero subrayar lo que él traía de la cuestión del dolor y la cuestión del dolor. Y de Gabriela, la idea de la globalización que lleva a la marginación, lo voy a apuntar por qué, y hacer otra cosa con los significantes que nos parasitan. Yo voy a recordar una frase que creo que es de una idea de Hobbes, que decía que el hombre es el lobo del hombre. Algunos dicen que esa frase Hobbes la tomó de los antiguos griegos, puede ser. También, digamos, he visto hace poco de nuevo una película de Kurosawa, Los sueños, donde muestran, digamos, donde muestra de manera muy bella lo que ha hecho, digamos, el mundo capitalista actual en ese mundo, ¿no? Entonces, quiero decirles que estoy de acuerdo, en principio, que si nuestra posición desde Lacan es una subversión del sujeto, que no es ninguna revolución, quiero decirles que en qué consiste nuestro lugar, nuestra función de psicoanalistas. Se dice respecto de la política del psicoanálisis, que la política del psicoanálisis es lo inconsciente y que tiene que ver con el síntoma. Entonces se repite mucho una primera idea de Lacan, en su tiempo, digamos, que estaba tomado con otra lógica, que la política del psicoanálisis era la política del síntoma. Esto tiene que ver, en principio, con esta idea de que hacer otra cosa con los significantes que nos parasitan. Pero el último Lacan, que planteaba que la ciencia estaba emparentada con los campos de concentración, y a eso nos íbamos a asombrar en ver lo que iba a pasar, él terminó por plantear que, y creo que en ese sentido no deberíamos olvidar, que la política del psicoanálisis no es solamente la política del síntoma, sino la política del síntoma. Porque la política del síntoma tiene que ver con las obras y no solamente con las formaciones del inconsciente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Edgardo. No sé si Gabriela y Juan quieren decir algo. Por supuesto. Por supuesto. Vos, Juan Pablo, ¿estás por ahí? Que no te veo. ¿Querés decir algo? Sí, acá estoy. Dale. No, estoy de acuerdo con todos los participantes. Me parecen súper interesantes todos los aportes que hicieron. Sí, pienso que pensaba cuando los escuchaba a la mayoría que, digo, esta cuestión es una película como anticipatoria de un montón de cuestiones que después están sucediendo, ¿no? Digo, pero pienso mucho en términos de estructuras de clase y me parece que el lenguaje, digo, justamente, digo, me parece que son discursos complementarios, ¿no? Me parece que se complementan estos sujetos habitados por el lenguaje con estas estructuras que oprimen, ¿no? Digo, que oprimen a los sujetos, ¿no? Digo, me parece que Von-Hu la piensa la película y piensa su obra desde este contraste de clases, ¿no? Y esa violencia estalla en ese contraste, ¿no? Eso. Bueno, fueron súper interesantes todas las preguntas, me encantaría decir un montón de cosas, pero voy a ser breve, si no Cecilia enseguida me va a empezar a mandar notitas por acá. Pero bueno, algo a cada uno. Cacho, lo del discurso del capitalismo, obviamente que está de través de todo mi trabajo, pero justamente pensaba que si me metía con la cuestión del discurso del capitalismo tenía que hacer una exposición mucho más larga para poder explicar y poder contarles de qué se trata el discurso del capitalismo, porque, bueno, pasa como con muchos términos del psicoanálisis, que también como forman parte del discurso común, pero no quieren decir lo mismo, había que hacer como una cuestión mucho más introductoria a la cuestión de los discursos, ¿no? Pero sí, claro que estoy de acuerdo con eso. Enrique Tenenbaum, lo de lo esencial, y sí, lo esencial y del Wi-Fi, eso fue lo primero que yo dije que me parecía que era la escena que había que poner, porque justamente me parece que ahí está la cuestión de la parasitación por medio del discurso,
cómo se vuelve esencial el Wi-Fi. Es impresionante. Uno podría decir, podemos encontrarle, sí, bueno, porque el trabajo, porque la vida. Bueno, esto logra el discurso del capitalismo y la tecnociencia, que se nos vuelvan esenciales cosas como, por ejemplo, el Wi-Fi. Eso por un lado. Después, bueno, justamente lo de los lazos amorosos, Zule, y sí, lo que pasa es que justamente en este sistema en el que vivimos, sabemos que justamente el discurso que domina es, al concluir la castración, con el amor se la lleva muy mal, ¿no? Entonces ahí también tenemos una cuestión con el amor, que se dificultan los lazos amorosos y que las cosas se ponen un poco más feas, ¿no? Y Celia Roca, sí, al estar constituidos por el lenguaje, lo que yo pienso es que no sé si hay uno que parasita al otro. Me parece que todos estamos parasitados, justamente a partir de este discurso y que nos parasita con esta ideología que yo llamaba felicista y que le podemos poner el nombre que querramos, ¿no? Pero me parece, al menos a mí me gustó pensarlo. No, como ya les digo, intenté pensar que esta película es algo más que una película de lucha de clases, y desde lo que nosotros abordamos todo el tiempo en el consultorio, me resultó justamente cómo esto nos atraviesa y atraviesa todas las clases. Y que justamente al estar esta cuestión de que todo es colmable, porque en realidad lo que nos dicen es que todo es colmable, y bueno, y para el amor, para poder amar, hay que poder dar lo que no se tiene, ¿no? Entonces ahí estamos en problemas. Bueno, me encantaría seguir charlando, pero no podemos. Sí, Muchas gracias. Sí, podemos dar una vueltita más. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Qué bien. Tenemos 5 minutitos más y tenemos una intervención más de Jorge Balmaceda. Y si quieren cerrar con algo, o algo que haya quedado pendiente, y ahí sí ya cerramos. Sí, ¿hablo? Sí, Jorge. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, la verdad que estuvo muy interesante. Dos cosas muy cortitas. Hay una película previa de este director que se llama Madre, donde el tema no es el olor, diría, el tema es la posibilidad de digitar la memoria y el recuerdo. Me parece absolutamente recomendable. Eso por un lado. Por otro lado, en relación a lo que decía Juan Pablo, en esta familia que se mete en otra familia y les posibilita comer, yo pensaría, hay algo de esta entrada de esta familia y de esta otra que les permite morder algo, ¿no? Lo diría en un sentido más genérico, más que el comer. Y en cuanto a lo de Gabriela, y por ahí yendo en la línea un poco de Celia, que por ahí se hacía una pregunta casi invirtiendo los términos, yo pensaba que hay algo en este tiempo, quizás hubo siempre, no lo sé, este tiempo creo que lo que sí se lo nota, es que hay cierta posibilidad, parece, de parasitar el lenguaje. ¿Sí? Quiero decir, hay algo de la distorsión, me parece, ciertos titulares, ciertas proclamas, que creo que lo que hacen es, podría llamarlo así, por ahí esforzarlo, es parasitar el lenguaje, es decir, no reflejan la realidad, sino que la dibujan. Bueno, punto, hasta ahí. Muchas gracias nuevamente. Bien, última intervención, la de Patricia Silvestrone, y si quieren cerrar con algo. Patricia. Cecilia, levanté la mano yo, varias veces. Javier Díaz. Sí, Javier, no se ve evidentemente. Yo también. Yo también había pedido, Elisa. Elisa también. Bueno, si les parece... Tenemos el lugar. Sí. Me parece que no se ve. Bien, evidentemente no aparecían acá. No te preocupes, no te preocupes. Hacemos así, le damos la palabra a Patricia, que ahí lo puso en el chat, después Javier y Elisa y Cristina, y así cerramos. Lo único que les pido, si pueden ser breves. Patricia.
Bueno, ahora no la veo a Patricia, que había pedido la palabra. Javier. Bueno, gracias, Cecilia. Bueno, simple. Quiero hacer una pregunta en relación para ver si podemos interrelacionar lo social con el campo del psicoanálisis, con lo individual. Así que bueno, es una pregunta para los dos. Si para ustedes creen que el odio, la segregación y la violencia son lo mismo. Si vemos diferencia en las tres, y como una relación con lo diferente, ¿no? Y con una proyección en relación al otro que digamos, que me prohíbe el goce, ¿no? Bueno, Juan Pablo, también es para vos, como puedas, digamos, pero desde lo social, si ves una mirada diferente entre el odio, la segregación y la violencia como respuesta a lo diferente. Compleja la pregunta. Juan, si te parece, digamos, hacemos las dos próximas intervenciones, que tal vez hay cosas que se puedan enlazar. Y, ¿sí? Dale, gracias, Juan. Seguiría entonces Elisa Marino. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la actividad. Yo tengo el honor de haber estado... ¿Se escucha, no? Sí, se escucha bien. El honor de haber estado en los comienzos del Centro de Extensión, así que es un gusto verlo seguir funcionando, a pesar de que hace años que yo no participo en sí de la organización. Pero bueno, muy interesante. Dos pequeñas cositas. Una, me impactó cuando Juan Pablo llamó a la familia familia invasora, ¿no? Porque yo pensaba, ¿por qué llamarla invasora si a su vez lo planteamos, entiendo fenoménicamente, que invaden a la otra familia, pero uno podría también llamar a los otros expropiadores, porque están, digamos, tienen propiedades que podrían ser compartidas, ¿no? Planteado de la lucha de clases y de las diferencias que se plantearon respecto a pandemia mediante, las diferencias sociales que para mí exceden la cosa de la parasitación del lenguaje. Yo lo tomo más del lado social, quién parasita a quién, excediendo los nombres propios de estas dos familias en cuestión, sino sectores que lamentablemente se están enfrentados. Me interesa muchísimo la pregunta de Celia, que creo que hoy no se va a poder retomar, quizás de lugar para otra actividad. El otro día Noam Chomsky, ustedes deben haber leído, hizo una serie, apareció creo en página 12, una referencia a Noam Chomsky, decía que le queda poco tiempo a la humanidad para hacer alguna modificación o lograr que no se destruya la humanidad, ¿no? Dada la crisis sanitaria, económica, ecológica, política, etc. O sea, en ese sentido yo soy más vale escéptica. Y un detalle que me parecía irónico, que yo esta película la vi hace meses con un grupo de amigos, también el detalle del olfato nos pareció impresionante, la marca esa, nos impactó mucho, y la ironía es que el COVID, uno de los síntomas que tiene es la pérdida del olfato. Quizás se puedan borrar las diferencias, por lo menos respecto al olor. Pero bueno, les agradezco y me gustaría cuáles son... Yo creo que viene desde lo social, no sin las dimensiones de las palabras y del discurso, la posibilidad de algún sistema que regule las diferencias y las injusticias de alguna manera. Pero yo tomo más que, bueno, eso, ¿quién parasita a quién? Me parece que ambos parasitan, pero igual hay diferencias de comodidades, como dijeron en algún momento, respecto al lugar de que se ocupa en esa parasitación. Bueno, bien, mejor. Gracias. Cristina Ochoa, la última intervención por hoy. Gracias por mostrar otra vez cómo nos arreglamos tan bien con las dificultades y salimos adelante. Porque,
esta convocatoria nos permite todo esto. Bueno, algunas cuestiones. Por un lado, me hacía un poquito de ruido jugar como oposición o como binarismo, algo que por lo menos en Freud me parece que no puede no leerse como anudamientos. Digo, lo de los nudos no es solo un invento de Lacan, ¿no? Me parece que en Freud hay un anudamiento a pensar. Por ejemplo, en relación a la guerra, si bien es cierto que uno de los artículos dice que hay algo de esto ineliminable y tiene que ver con el más allá, la pulsión de muerte, en el otro artículo sobre la muerte, lo que dice es que mientras existan en el mundo las diferencias que existen, la guerra es inevitable. Digo, efectivamente me parece que no se trata de una cosa o la otra, sino en eso me parece que había algo en lo que planteaba Enrique Tenenbaum, de cómo pensar los distintos anudamientos o imbrincaciones, serían los términos freudianos entre pulsión de vida y pulsión de muerte. Me gustaba, bueno, otra cuestión, cuando Freud plantea los tres malestares o las tres fuentes fundamentales de malestar para el yo, me parece que vale la pena recordar que siendo que le falta medio paladar y está padeciendo de una manera tan importante la decadencia de su cuerpo, lo que él dice es que de todos los malestares, el peor es el que tiene que ver, o el más intenso y complicado es el que tiene que ver con la relación con los otros. O sea que me parece que esta cuestión que Lacan retoma en los últimos tiempos, diciendo que la neurosis se juega en lo social, hace nudo, digamos, ¿no? No podemos pensar, me parece, ahí una posición disyunta, una cosa o la otra. Y me parecía un punto muy interesante que escuché en la presentación, cuando se planteaba esta cuestión de la constitución del yo mismo como lo que Lacan llama, leyendo La negación de Freud, ¿no? El yo mismo siendo una estructura pasional, o sea, el yo mismo siendo por estructura enajenación y hostilidad. Pero en la presentación se decía algo que a mí me parece muy interesante, que en general no retomamos, es la cuestión de que la identificación se sostiene desde los ideales, y que en Freud ese lugar del ideal puede ser una idea. Y me parece que decir o retomar la cuestión del saber, de las ideas, de eso que sostiene el lugar de identificación, no es poca cosa a retomar. Digo, es cierto que hay algo que es de lo constitutivo, pero como Freud mismo dice, entre quemar los libros y mandar a la hoguera al otro, hay algunas diferencias. Parece que nosotros podemos pensar algún lugar de intervención por ahí, ¿no? Bien, muchas gracias. ¿Algo que quieran agregar, Juan y Gabriela? Sí, en principio que me parece que cuando Lacan habla del parásito del lenguaje no lo hace peyorativamente, ¿no? Me parece que cuando habla del parásito del lenguaje se está hablando de esta cuestión que yo trataba de ir contándoles, ¿no? Por eso digo que no opté por el camino de quién parasitaba a quién, que también tranquilamente se puede pensar, sino que yo fui por este otro, porque además lo que me vino a traer lo de Burroughs, ustedes saben, es muy interesante leer ese libro, porque es casi un manual para un guerrillero, ¿no? Porque él lo que hace, él lo que va explicando son todos mecanismos de cómo poner determinados, él hablaba de grabadores, que digan ciertas cosas en una estación de tren y que después la gente va a creer que lo oyó en algún lado y lo va a repetir. Es tremendo ese libro, ¿no? Entonces, desde ese lugar, yo no sé si estamos asistiendo a un momento de mayor distorsión del lenguaje, o si ahora no se refleja la realidad. Eso, la verdad que me encantaría poder seguir pensándolo y discutiéndolo, ¿no? Y bueno, me va a quedar la pregunta de Javier, pero que justamente me parece que tiene que ver con esto último que decía respecto de la conformación pasional del yo y del odio como pasión. Bueno, en algún momento, si podemos, lo podemos charlar con más profundidad, lo del odio, la violencia y la segregación.
Bueno, ahora sí, muchas gracias. Yo quería decir que tomo esto que decía Elisa acerca de cómo denominé a la familia que entra en la casa de los Park, ¿no? Me gusta el aporte, lo voy a tomar. Yo lo pensaba en términos de cómo se propone desde la puesta en escena, ¿no? Digo, la excusa argumentativa son 4 pobres que entran en la casa de 4 ricos. Digo, lo digo de este modo medio brutal, pero digo, así lo pensaba esquemáticamente Bong-Joon a la hora de tramar esta película. Era una obra de teatro originariamente y la terminó haciendo película, pero digo, él piensa en estos esquematismos que a veces son estereotipos que se utilizan como para poder potenciar lo dramático, pienso, ¿no? Pero sí, está bueno, el lenguaje no es inocente, así que tomo lo que me decís. Y también comparto que es mucho la pregunta para ya cuando estamos terminando, pero a mí me da la sensación como espectador, como cinéfilo, que los Kim, que son los que entran a la casa de los Park, creo que no odian, creo que son sujetos que están segregados y creo que hay una violencia sistémica que deriva en ese caos final, ¿no? Pero me parece que eso es como la tragedia de la película, es como que esa violencia es medio inevitable, me da esa sensación, ¿no? Pero bueno, nada, estuvo hermoso la charla, la verdad, gracias por la invitación. Bien, muchas gracias Gabriela. Muchas gracias Juan también, y realmente un gracias enorme a todos. Estamos muy contentos y felices, digamos, por haber relanzado el trabajo. Así que bueno, los esperamos la próxima, primer viernes de septiembre. Primer viernes de octubre, perdóname. Sí, perdón. Octubre, Javier, el tema que continúa. Sí, las soledades en las grandes urbes. Los esperamos, vamos a trabajar con una actriz y con una psicoanalista y vamos a trabajar qué tipo de soledades existen, qué es la soledad y qué es la soledad en las grandes urbes. Así que los esperamos a todos. Los esperamos a todos y bueno, un gran aplauso para este encuentro. Muy bien. Gracias por acompañarnos.